Por algunas obligaciones de trabajo, para ver un poco cómo está pues, el canal. Bolivia TV aquí tiene el segundo espacio, digamos, más grande, y algunos otros compromisos de trabajo. Al final de la tarde tengo reunión con el ministro Zabaleta para conversar un poco sobre la última información que tiene con el tema de la lucha contra los incendios en la Chiquitanía, y mañana en la mañana tengo un par de talleres también. Al final el ministro Zabaleta se reunió con el gobernador Rubén Costas, ¿no? Sí, tuve conocimiento, hablé con el ministro Zabaleta ayer en la mañana en gabinete y precisamente me comentó que ayer en la tarde tenía que desplazarse, no recuerdo bien si a San Javier y luego a Santa Cruz, pero tenía la convocatoria del gobernador Rubén Costas. Luego he leído de manera muy somera en la prensa algunos comentarios sobre la reunión del propio ministro Zabaleta, diciendo que, y estaba también el alcalde Mesías, ¿no? David Mesías, algunos comentarios al salir de la reunión, que se había avanzado en temas de coordinación, que seguía habiendo mucho trabajo pendiente, pero era una valoración positiva. Yo creo que es algo muy, digamos, muy razonable y muy positivo, que para una crisis, una emergencia del calibre que tenemos, pues las autoridades de los diferentes niveles del Estado se reúnan, coordinen, compartan mapas, información, tracen acciones conjuntas. Ese es un poco el espíritu que nosotros queremos tener. Emanuel, ¿puedes explicarle a la gente la diferencia entre emergencia y desastre, que es algo que no siempre está tan claro? Sí, bueno, como hemos comentado últimamente cuando nos han hecho esa pregunta, una cosa es la valoración que podamos hacer nosotros como ciudadanos. Lógicamente yo creo que el término desastre para describir lo que ocurre en la Chiquitanía, en ese caso es apropiado. Pero cuando ya nos vamos a la ley de gestión de riesgos, se establecen pequeñas diferencias entre emergencia y desastre. Y en realidad tiene que ver con la capacidad económica, técnica, que tiene en el primer caso el departamento para hacer frente a la situación, y en el segundo, si se ha desbordado la capacidad económica y técnica del departamento, la capacidad que tiene el Estado para hacer frente a la situación. Cuando hay, digamos, una situación que el mismo departamento, en este caso el Gobierno Autónomo de Santa Cruz, es capaz de gestionar, no hace falta ninguna habilitación ni de emergencia ni de desastre. Con los recursos que tiene disponibles, sin hacer ningún manejo extraordinario, ese Gobierno Autónomo puede hacer frente. Si de pronto se le desborda la situación, hay que se le desborda al Gobierno Autónomo. El Estado tendría que habilitar lo que hemos habilitado, que es la emergencia nacional, para que ese gobierno autónomo, cuya capacidad técnica y económica se ha visto desbordada, cuente con todos los recursos del Estado. A ver, ahorita lo que tenemos es emergencia nacional. ¿Por qué no se puede llamar desastre y cuál es la diferencia con la palabra desastre o con la terminología de desastre nacional, que es lo que se está pidiendo? Sí, por eso, porque en la norma dice lo siguiente: Tú habilitas emergencia cuando el gobierno departamental donde ocurre la situación, el gobierno departamental, se ha visto, digamos, desbordado o es incapaz económica y técnicamente para hacer frente a la situación. Ahí un problema departamental se vuelve un problema nacional y tú habilitas la emergencia nacional, declaras emergencia, para que todo el Estado priorice la atención de esa situación departamental. ¿Qué dice la ley de gestión de riesgos para la habilitación o la convocatoria de desastre? Lo mismo que le ocurrió al departamento, que se vio desbordado económica y técnicamente, tendría que ocurrirle al Estado. Tendríamos que ser incapaces económicamente de gestionar la situación para que ya desbordados como Estado convoquemos o llamemos o establezcamos desastre. Y en ese caso ya nos hemos visto desbordados como Estado. Eso no ha ocurrido. Una cosa que es muy importante es que... Por ejemplo, si Bolivia no tuviera plata para pagar el supertanker, eso sería ya estar desbordado. Claro, si tú no tienes recursos... Es que la ley dice eso y es una ley además muy corta y unos artículos muy cortos que tiene que ver con la capacidad económica y técnica. Okay. Si tú eres incapaz económica y técnicamente, y además hay una cosa que es importante, no se puede valorar la capacidad económica y técnica porque los incendios no se solucionan en 2 semanas. Pregunto esto para que la gente pueda ir entendiendo. Si no pudieran pagar el supertanker, creo que se llama, ¿qué se llaman los aviones nuevos que llegaron ahora? Bueno, el Chinook, que es este helicóptero, el Sikorsky. Sí. Han llegado los Sikorsky. Sí, si no pudiera pagar eso, sería incapacidad económica. ¿Qué sería incapacidad técnica?
Claro, sería, mira, no solo si no podemos pagar los aviones, si no podemos pagar ni el mantenimiento de las tropas, olvídate de los aviones, si no tuviéramos recursos para pagar el mantenimiento de las tropas allí. Incapacidad técnica, que no tengamos suficientes tropas para desplegar. Que el desastre, que la situación sea de tal envergadura que la fuerza militar boliviana no sea capaz de hacerle frente, y no es que no sea capaz de hacerle frente un día y el incendio te reviva al día siguiente. Esa es una situación lamentablemente normal en los incendios. Estados con muchas más condiciones que nosotros, muchas más condiciones económicas y técnicas, en muchas ocasiones tardan meses en dar fin. Portugal es un caso Portugal, España, Paraguay, Estados Unidos. Hay lugares de Europa en las épocas de los incendios, en Canarias hace poco, hace 2 meses en España, donde a pesar de que es obvio que España o Portugal cuentan con más condiciones técnicas y económicas, no pueden dar fin con el incendio, Manuel, en una semana. Por ejemplo, en el desastre que hubo en Chile hace 2 años, el 2017 si no me equivoco, ellos, por ejemplo, hicieron el llamado de desastre nacional, ¿sabe usted? No lo sé, porque tampoco conozco la normativa chilena. Es que depende de lo que venga en la norma. Ahora, la gente tiene la sensación de que el gobierno no quiere hacer esto para que no venga la ayuda internacional. ¿Qué pasa con la ayuda internacional? Esa es una precisión que también hay que hacer. Ambas categorías, emergencia o desastre, permiten la viabilización de la ayuda internacional. Nosotros estamos requiriendo y canalizando, y contamos y agradecemos con bastante ayuda internacional. Hay desde bomberos argentinos, franceses, vinieron helicópteros peruanos, hay técnicos belgas, daneses, norteamericanos. Hemos tenido alrededor de $2.300.000 de donación del BID, de la CAF, de Fonplata. La ayuda internacional se está canalizando y se canalizaría más o menos del mismo modo con otra categoría. Lo que sucede si se llama desastre nacional, ¿no es que vamos a recibir más ayuda? Digamos, en términos bilaterales, la negociación siempre es país a país, cancillería a cancillería. Aquí hay una cosa que es muy importante. Cuando tú vas a gestionar la ayuda internacional, las cancillerías no es que están dispuestas y esperando para darte dinero, ¿no ves? Eso es lógico. También ellos tienen que hacer unas movilizaciones de presupuesto, justificar el dinero, las tropas, los helicópteros que mandan a un país. Aunque nosotros convoquemos desastre, las cancillerías de otros estados tendrían que hacer también su propia evaluación y ver si realmente este año, te preguntan todo, te preguntan cuántos fallecidos hay, de qué envergadura es la situación, y ellos lógicamente hacen unos estudios comparados y decir, ¿realmente este año es una situación que ha desbordado económica y técnicamente al Estado boliviano? ¿Es una situación que dura mucho más allá de lo habitual? En ese caso, yo, Estado vecino, movilizaré los recursos, todos los que pueda, para ayudar a la situación del país. Pero si no es lo que ocurre, si es una situación que el Estado boliviano está gestionando de manera razonable, si el Estado boliviano tiene capacidad económica y técnica para hacerle frente, te van a dar una ayuda proporcional. Manuel, y hay una cosita muy importante. No hay que pensar que capacidad técnica y económica significa la resolución inmediata o a más corto plazo Quiero leer algo del tema. Para que la gente un poco... a veces no tenemos tanto contexto, ¿no? Si lo puedes mostrar acá, por favor, en el Facebook. Dice, los incendios de California dejan ya 23 muertos y 250.000 personas desalojadas. Dice, ya era el incendio más destructivo registrado nunca en California, después de haber quemado 6.700 casas en apenas 2 días. Este sábado, estamos hablando de Estados Unidos. Estamos hablando de Estados Unidos y de un estado tan rico como California, más rico que muchos países. Este sábado por la noche se confirmó que el incendio, que ha arrasado como una caja de cerillas en la localidad de Paradise, al norte de Sacramento, es además uno de los más trágicos de la historia. Las autoridades del condado de Butler informaron de que en las labores se descontrolaron y hay 14 cadáveres más, que se suman a los 9 hallados el viernes. ¿No? Las 23 víctimas mortales sitúan al bautizado como Camp Fire por encima del incendio que el año pasado mató a 22 personas en cuestión de horas en Santa Rosa, cerca de San Francisco. Ya es el tercer incendio más mortal de Estados Unidos desde que existen registros. El peor, bueno, entonces... Ese es el punto. O sea, el punto es, nosotros si estuviéramos... Ahí me molesta un poco, sobre todo en los actores políticos, que insistan, conociendo la ley, en plantear la discusión alrededor de que no convocamos desastre, digamos, porque somos unos soberbios o porque no queremos, o ya la trampa de decir no convocan desastre porque no quieren la ayuda internacional.
hay toda la ayuda internacional que puede haber. También hay que conocer un poco la realidad económica de los países vecinos. No es muy óptima la realidad económica de muchos países vecinos. Por eso hay que agradecer que incluso con las condiciones más complejas que tienen, las prioridades nacionales que tienen, están prestando la ayuda que pueden prestar. Desafortunadamente, las temporadas de incendio, las temporadas de nevadas, las temporadas de lluvias, son temporadas que casi con independencia de lo que tú tengas de capacidad técnica, van a durar más o menos esos mismos plazos. Y eso le ocurre a España, le ocurre a Estados Unidos, le ocurre a Chile, le ocurre a Bolivia. Nos ha ocurrido antes también. El 2010 se quemaron más de 10 millones de hectáreas. 4 departamentos del país, por la baja visibilidad, tuvieron que suspender sus vuelos. Era una situación muy complicada. Se pidió ayuda a Argentina y a Brasil ese 2010, tardó en materializarse la ayuda. No es que los estados están ahí, en la puerta, dispuestos a dar... Pero se supone de que la situación económica en nuestro país es mejor que la del 2010. Claro. Entonces, tal vez por eso la gente espera que la reacción sea más rápida, ¿no? Sí, yo, digamos, contra el deseo de solucionar los problemas de parte de la gente, no puedo hacer ninguna crítica. Yo creo que cuando uno ve que las cosas se queman, desde luego desea que dejen de quemarse inmediatamente. Si tú ves los periódicos de 2010 y ves los de ahora, es evidente que ahora tenemos más condiciones como Estado para hacerle frente. De hecho, viendo El Deber en esas fechas de 2010, realmente estábamos urgidos y habían notas que decía Argentina y Brasil siguen sin responder a la solicitud de ayuda cuando estaba la situación realmente calamitosa. Creo que ahora nosotros tenemos condiciones económicas, vamos gastando, el último dato de hace una semana eran más de 11 millones de dólares, solamente con lo que cuesta el supertanker cada día debemos haber incrementado eso. Ahora hay algo que hay que decir a la población también. La ayuda internacional no es que va a llegar en demasía. Ayer estábamos viendo, y todo se debe agradecer, por supuesto, claro, ¿no? Pero la ayuda de Bélgica que se mostró como grande eran mosquiteros y carpas. Entonces uno cree que van a llegar todos con grandes aviones, no es así. Claro. No, eran 300 mosquiteros, 200 carpas, una cosa así. Entonces los gobiernos también ayudan como pueden. No es que nos van a llegar todos con aviones. No. Pero yéndonos ahora al tema político, ¿qué le provoca, Manuel, esta situación? Campesinos van a acercar la gobernación en protesta contra la pausa ambiental. Y son campesinos y grupos que son afines al movimiento, al socialismo. ¿Cómo lo ve ese tema? Hay dos cosas, si me permites un comentario sobre lo anterior rápido para cerrar. Todos vimos cómo el G7 tuvo un tratamiento mediático de los incendios de la Amazonía como si fuera la tragedia, sí, que es una tragedia. Ellos lo trataron mediáticamente como el primer problema para discutir en el G7. Declaraciones de varios presidentes, alarmados tal. Cuando se concreta la ayuda del G7, son 18 millones de euros para todos los países afectados. Probablemente la cumbre de 3 días del G7 haya costado 18 millones, sí, en su organización, su logística y todo lo demás. Esa es la realidad de cómo se concreta la ayuda internacional, incluso en un tratamiento de primer orden mediático por parte del G7. Lo segundo... ¿Todo el G7 dio 18 millones? Todo el G7 dio 18 millones de euros. ¿Cuánto viene gastando Bolivia hasta ahora? No tengo el dato preciso, pero debemos andar por unos 13, supongo. El vicepresidente dijo 15. Bueno, sí, por ahí. Buenos días, dice. ¿Cuál es el afán de su invitado de hacerlo ver todo como normal, me dice una persona? No, no es normal. Estas situaciones son un desastre. Yo no tengo problema ninguno con calificarla y desde luego comparto y entiendo la preocupación de la gente aquí en Santa Cruz que le gustaría ver la chiquitanía sin problemas y sin fuego. Pero cuando estamos hablando de qué establece la norma y qué implica declarar desastre y declarar emergencia, hay que hacer una explicación. Ahora, ninguna de las dos situaciones son normales. Por eso estás declarando emergencia y por eso declararías desastre. Permítame, es que quisiera que responda esto, porque me parece sí, complicado. Que campesinos y miembros del movimiento al socialismo, miembros afines del movimiento al socialismo, van a iniciar una marcha, están iniciándola hoy para acercar la gobernación de Santa Cruz por la ley de declaratoria de pausa ambiental. Claro, yo creo que cuando se politizan y hay posiciones políticas de diferentes actores en una situación de emergencia, de desastre o, digamos, de esta emergencia nacional,
creo que se producen estos malos entendidos y estos choques que no ayudan a ninguno de los actores. No ayuda al gobierno nacional, no ayuda al gobierno departamental y, por supuesto, no ayuda a atender la situación. ¿Lo ve desubicada esta marcha? Lo que yo creo es hay que preguntarse por qué hay esa marcha. La gobernación aprobó una ley de pausa ambiental. El gobierno nacional también hemos dicho que vamos a aprobar una norma, un decreto, una ley de pausa ambiental. ¿Qué sucede? Yo te diría, digamos, un poco procurando hacer observaciones críticas a ambos lugares. Creo que probablemente la gobernación podría haber elaborado esa ley de manera más consensuada y más amplia, convocando no solo a sus expertos, no solo a los empresarios ganaderos, sino probablemente también a los campesinos que están en el lugar. Ahora, yo creo que los movimientos campesinos que son críticos con la ley de pausa ambiental deberían primero pedirle una reunión al gobernador Costas y en el marco de una reunión y no de una marcha o de un bloqueo, plantearle esas observaciones. Si la ley de pausa ambiental es importante y queremos que se cumpla, la departamental y la nacional, tiene que ser redactada y discutida por todos los actores. Yo te diría, y sin ánimo de hacer política en este tema, que la celeridad con la que la aprobó el gobernador Costas podía tener sentido por la emergencia, pero quizá no fue muy cuidadoso. Pero el presidente Evo Morales ya había decidido, ¿no? Porque la palabra del presidente Evo Morales la semana anterior dice: he decidido una pausa ecológica en la zona de la Chiquitania, en lugares afectados, prohibida la venta de tierra. Pero no se ha concretado. Pero lo dijo. Claro, dijo el presidente que íbamos a establecer una pausa. Y el presidente ha dicho hace 2 días que este lunes va a tener la primera reunión con diferentes actores, ganaderos, propietarios de tierras, campesinos, ecologistas, y es en el marco de estas reuniones donde le vamos a dar forma y contenido a la pausa ambiental. Acá hay una persona que me dice: don Pepe, pregúntele eso que usted habló ayer. ¿Por qué no dan los nombres de los propietarios de los terrenos que se incendiaron? ¿Qué es lo que yo planteaba ayer? ¿Por qué tenemos que estar solamente confiados en que el Estado, por un lado, y los voluntarios, por otro, van a ir a hacer un trabajo? ¿Y los dueños de las tierras? ¿No tienen maquinaria ellos? ¿Y por qué es que no podemos saber? Porque el fuego beneficia, ¿no ve? Claro, claro. ¿Por qué no podemos saber los dueños de las tierras que han ardido y en qué extensión ardieron? Claro. Para que se despejen algunas cosas. Por ejemplo, había gente que me decía: no son tierras sin dueños, todas tierras reservas. Otra gente me decía: son de colonos o no. Bueno, podemos saber, tantas son de colonos, tantas son de agropecuarios, tantas son de ganaderos, tantas son reservas. ¿Se puede hacer eso? Sí, yo me imagino que además es sensata la petición, pero probablemente para la fase del post-incendio, ¿no? O sea, yo creo que ahora hay una prioridad. La prioridad es atender con todos los recursos necesarios de los 3 niveles del Estado, de la sociedad civil y de la ayuda internacional, el atender los incendios. Si queremos hacer una política seria post-incendio, tenemos que tener toda esta información. Realmente cuáles son los grandes propietarios de tierra allí, qué beneficios han tenido, qué responsabilidades han tenido, pero todos. Para que se sepa, ¿no? Porque ahorita no sabemos si lo que arde es de colonos, de agropecuarios grandes, claro, de menonitas, de brasileños. Claro, no sabemos, ¿no? No. Por lo menos yo no tengo esa información. ¿No? Pero me imagino que alguien estará procesando esa información entre el ABT y el INRA, que yo creo que una de las enseñanzas de esta situación es que tienen que coordinar. Y ya lo dijo el ex director del ABT, Cliver Rocha, y he leído algunos comentarios de gente de la gobernación apuntando como una crítica, y esta es una cosa que tienen que mejorar, la relación entre el ABT y el INRA. No puede ser que uno no sepa muy bien qué hace el otro. Entonces, este tipo de información que apuntas tú, Pepe, es imprescindible conocerla. Probablemente no en la coyuntura de tener la prioridad de apagar los incendios y demás, pero en la fase... Hay una pregunta, mira, por eso te digo, hay una presunción siempre. ¿Por qué posincendio? Dice, necesitamos saber a quiénes les dieron ustedes tierras. Esta señora parte de que quien quema es el colono. Claro. Pero yo no sé realmente si es el colono, el menonita, el brasileño, el gran agropecuario. Probablemente todos. Porque como bien dices tú, a diferentes escalas y con diferentes, digamos, prioridades, el fuego es una herramienta para trabajar la tierra, y no lo es solo para los menonitas, no lo es solo para los pequeños productores, ni para los grandes. Ahora, ¿cómo les está afectando esto políticamente? Porque estamos en época electoral. ¿Lo tienen medido eso? No lo tenemos medido porque
Porque tenemos una prioridad. Yo desde luego creo que hay una afectación política, no sé decirte si electoral, pero en el sentido de que el presidente estableció una pausa a la campaña electoral, se volcaron las prioridades, el tiempo de trabajo, bueno, y los recursos se volcaron a la prioridad. ¿A qué le llama pausa en la campaña? Bueno, el presidente estableció que él, el vicepresidente, buena parte de los ministros y, digamos, los cargos más importantes del partido que tenían alguna responsabilidad con el tema de la chiquitanía, tengan solamente una prioridad. El presidente Morales ha debido estar alrededor de unos 10 días seguidos yendo a la chiquitanía, suspendió todos sus actos de campaña, desde grandes concentraciones hasta pequeñas, incluso se redujo mucho, ahora ya ha vuelto progresivamente, pero se redujo mucho la actividad de entrega de obras, sobre todo en el presidente, el vicepresidente y desde luego los ministros que son parte del gabinete medioambiental, ¿no? La planteo yo la misma pregunta de esta forma. En lo que yo observo, este es un drama medioambiental y es un negocio electoral. Es decir, drama medioambiental porque afecta al medio ambiente, nos preocupa a todos, es doloroso para muchas personas y por la coyuntura es pues un negocio electoral. Cada uno intenta pescar para su lado algo, es decir, se critica al ministerio la propaganda que hay sobre la ayuda que se está dando. Carlos Mesa y la gente de Carlos Mesa hacen un uso en redes de la tragedia. Óscar Ortiz ha dicho lo suyo, todo el mundo. ¿Hay un negocio electoral sobre un drama medioambiental? Yo creo que lamentablemente es inevitable que, desafortunadamente, que la cercanía de las elecciones hayan sido un criterio para entender ciertos comportamientos en el marco de la crisis. Yo estoy convencido que si no hubieran elecciones cerca, el comportamiento sobre todo de los actores políticos habría sido diferente. Y eso es una pena, ¿no? Porque yo creo que... De todos, ¿no? De todos. Nadie dice yo no. No, de todos, con diferente intensidad y diferentes actores. Ojalá, digamos, más allá de la crisis, pues no sé, los ciudadanos sepan darse cuenta quién la aprovecha y quién no la aprovecha. Yo creo que hay actitudes más rescatables, la verdad, y ahí yo creo que el gobernador Costas ha tenido un comportamiento bien razonable, en mi opinión. Yo no lo he escuchado, por lo menos, queriendo sacar tajada política. Creo que ahí, de manera bastante notable, la candidatura de Comunidad Ciudadana y de Carlos Mesa ha buscado de manera muy exagerada el rédito electoral. Carlos Mesa, por ejemplo, pide en redes sociales de manera permanente que se declare desastre nacional. Cuando en su gobierno hubo incendios, ¿se declaró desastre? ¿Tienen ustedes ese dato? Yo no lo encontré, ese dato. No tengo el dato. Lo que sí sabemos es que el 2004 fue el segundo peor año en número de hectáreas quemadas en los últimos 20. También han circulado mucho declaraciones del entonces ministro Gustavo Pedraza, bastante poco alarmado, hablando de la normalidad del uso del fuego, los chaqueos, la temporada. El 2004. El 2004, cuando era ministro. En el Deber y en ANF de ese año hay montones de declaraciones del entonces prefecto Carlos Hugo Molina, del ministro Gonzalo Arredondo, del ministro Gustavo Pedraza, que reconocían que no teníamos ni un helicóptero para hacerle frente y desde luego no teníamos dinero para hacerle frente. Yéndonos a la lógica del momento en el que se está viviendo, la Iglesia Católica ha pedido que por favor que se declare desastre. Los partidos políticos, cada uno tratando por supuesto de llevar agua a su molino, porque no vamos a decir que no es así, también están pidiendo lo mismo. El Comité Cívico ha pedido lo mismo. La población en general se ha sumado a esto y pide la declaratoria de desastre. ¿No le iría mejor al MAS haciendo una declaratoria de desastre? Probablemente si nos comportáramos con un criterio político electoral, sí, pero es que aquí hay que comportarse con seriedad institucional. No modifica nada. Entonces, pero si no modifica nada, claro, ¿por qué no ceder y darlo? Porque uno no puede aplicar la ley por voluntad y peor por criterio político electoral. Uno aplica la norma en la medida que se cumplen los supuestos que vienen en la ley. Desde luego eso nos está haciendo daño político, por supuesto. Si nosotros nos quisiéramos guiar solo con el cálculo electoral, que lamentablemente yo creo que es el cálculo electoral el que guía a buena parte de estos actores, porque cuando una persona inteligente como Carlos Mesa o una persona inteligente como Luis Fernando Camacho reclaman el desastre, ellos conocen la ley.
y saben que con la ley en la mano no están dadas las condiciones que establece la ley para la petición. Si nosotros actuáramos con ese mismo criterio político electoral, por supuesto, hace 2 semanas deberíamos haber convocado, habilitado desastre, pero no estaríamos actuando conforme a la ley. La ley establece unas condiciones y unos supuestos que en la medida que no se cumplan no se van a... Porque con el tema de la emergencia nacional también hubo muchos dimes y diretes ahí, porque al principio que no se necesitaba, después ya dijeron que sí había el decreto desde febrero, pero días antes el ministro Juan Ramón Quintana había dicho que no era necesario, entonces como que cosas que no se llegaron a entender o malas comunicaciones. Emergencia estaba habilitada porque si no, no se hubieran podido movilizar los recursos que se movieron y con la rapidez que se movieron. Emergencia ya había y estaban dadas las condiciones para que haya emergencia nacional. En la medida que el gobierno departamental ya habilita y digamos, llama a desastre departamental, lógicamente el Estado central tiene que ayudar y ya estaba vigente digamos, el llamado a la emergencia. Nosotros estaríamos entrando en ese mismo razonamiento político electoral si sin que se cumplan los supuestos que establece la ley, porque eso no es voluntad nuestra, la ley viene como viene. Y si no se cumplen esos supuestos, no tenemos condiciones para habilitar desastre. Y la realidad es que no cambiaría nada de manera sustancial. Leo un mensaje que dice: buen día, Pepe. Muy bien, dice el ministro, que reconoce. Dijo que el presidente paulatinamente ha vuelto a hacer campaña entregando obras. Mucha gente me interpela en los mensajes que no dicen: a ver, Pepe, ¿qué es lo que yo creo? Yo creo que nunca hubo pausa electoral. Lo que hubo, de parte de ninguno de los actores. Yo en eso soy claro y contundente. Sí. Lo que hubo fue dejar de hacer la campaña en la forma en que se la estaba haciendo. Pero yo creo que todos han intentado usarlo el incendio, porque nadie pues va a dejar de hacer algo cuando faltan 2 meses o 1 mes y medio para las elecciones. Sino que me digan por qué algunos candidatos se iban a los barrios a pedir ayuda para la Chiquitania, pero llevaban a las cámaras de los noticieros en vivo. O sea, supuesto, todo es campaña, todos hacían campaña, si no había uno. ¿Cree que hay alguien que ha puesto el medio ambiente por encima de la campaña? Yo creo que no. Porque todos quieren pues lo mismo. Bueno, ¿no? alguno habrá. Yo la verdad creo que a nivel candidatos a presidente, yo sí creo que hubo una suspensión de las actividades electorales. Honestamente lo creo. Pero digamos, salían los spots diciendo: estamos haciendo esto, estamos haciendo lo otro. Claro, y se iban a tomar fotos. Desde el punto de vista de la función del gobierno, está bien que no salgan. Pero que le va a dar un rédito al MAS, le va a dar. O sea, pero es que eso ya es un poco la mirada de quien ve los spots, porque tú te imaginas que no hagamos ningún spot informando de lo que pasa en la Chiquitanía, no tendría sentido. Y además dirían, como un crítico diría, bueno, qué falta de transparencia, no cuentan, no va. En realidad es... Pero ahí dirían, si están ocultando y no están haciendo nada. Por supuesto, y es, si Evo no va a la Chiquitanía, mal. Si Evo va 10 días a la Chiquitanía, está yendo porque está haciendo campaña. Es una crítica medio inevitable por el ambiente electoral. Pero yo sí creo que con un poquito menos de tiempo el candidato Mesa, pero yo sí creo que durante unos días los 3 candidatos más importantes a presidentes sí suspendieron sus actos electorales. Eso no quiere decir que no sigan pensando en que viene una elección en qué acto no de campaña estricta puede traerme un rédito, digamos, ¿no? Sobre todo yo creo que las concentraciones masivas las suspendieron todos. Eso sí. Entonces yo creo que sí hubo... Además, tú como jefe de Estado, medio que estás obligado, porque no puedes estar realizando con tu cabeza actos de campaña, dedicándoles todo el tiempo, teniendo una emergencia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esto, Manuel? Es imposible planificar una campaña, ¿no? 100%. Siempre aparece un elemento imprevisto que termina tomando un protagonismo, como en este caso el incendio. Claro. ¿Quién se imaginaba que el incendio jugara lo que está jugando hoy? Sí, eso realmente fue como un imprevisto. En las campañas ocurren varios y este ha tenido una envergadura importante. Una persona me decía ahorita acá en uno de los mensajes: el gobierno no quiere declarar desastre porque le conviene el incendio para distraer. No, pero es que en realidad, como bien comentaba Jimena, si nos guiáramos por el criterio político electoral, desde luego habría que convocar desastre con independencia de lo que diga la ley. En la medida que varios actores políticos, yo creo que varios de manera deshonesta, y parte de la población muy preocupada, y porque honestamente considera que con la convocatoria de desastre algo sustancial cambiaría, nosotros, si nos guiamos por ello, deberíamos haber convocado desastre hace 3 semanas. Lo que pasa, ¿le llegaría más dinero al Estado? Probablemente lo mismo. A ver, yo quiero plantearlo de esta forma. El día en que el gobierno declare desastre, pierde.
pierde en su posición, ¿no? Porque ¿qué va a decir la oposición si el gobierno declara desastre? ¿Ve? ¿Para qué fueron estos 14 años de bonanza si ni siquiera estamos listos para apagar un fuego? O sea, pero tú podrías haber convocado desastre. No, y si no declaran, qué insensibles. Claro. Lo declaras, ¿en qué quedó la bonanza? Pero ahí por eso te digo, tienes que actuar siendo responsable, ajustado a la ley. Con la norma en la mano no están las condiciones para convocar desastre. La gente lista de la oposición lo sabe que en parte de la población hay la idea de que desastre nos daría una solución más inmediata y por eso insisten con estos videitos de Carlos Mesa o algunas interpelaciones en hacer daño electoral, porque ellos saben perfectamente que no habría un cambio sustancial y que no están las condiciones que establece la ley. ¿Qué les provoca el paro que está convocado a partir del 8 de octubre y las decisiones que ha tomado el Comité Pro Santa Cruz sobre el Cabildo? Bueno, lógicamente están en su legítimo derecho. Yo creo que el paro, probablemente con los antecedentes de las últimas movilizaciones y paros, no cuente con mucho apoyo. Creo que es un repertorio que la gente cada vez entiende menos y que le gusta cada vez menos a la gente. Creo que lo expresó muy bien ahí la alcaldesa del Alto, Soledad Chapetón. En las ciudades bolivianas con mucha gente trabajadora, suspender o que te suspendan tu actividad laboral por la fuerza casi un día supone una pérdida de recursos económicos importantes para vivir día a día. Y yo creo que los paros, estos paros cívicos repetidos, han ido perdiendo fuerza porque la gente los comprende cada vez menos. Ahora, acá me dicen, el ministro dice que no declara desastre porque de acuerdo a la ley no corresponde y ellos en eso se basan. Ahora no entiendo por qué también no respetaron la ley con respecto al 21F, dice. Bueno, hemos explicado muchas veces ello, ¿no? Desde luego hubo un referéndum, el resultado es el que conocemos. Nosotros teníamos vías legales para buscar la habilitación del presidente, que era una habilitación vía Tribunal Constitucional con la argumentación que ya conocemos. Yo creo que somos conscientes de que esa habilitación ha generado malestar y que hay sectores de la población que no están conformes con ello. Eso lo que supone para nosotros es redoblar la tarea de procurar explicarle a esa gente por qué a pesar de esa molestia el movimiento socialismo sigue siendo el único proyecto que garantiza estabilidad y ciertas condiciones económicas y sociales que es difícil ver en las alternativas opositoras. ¿Y ustedes Entonces, sienten que la gente entiende, Manuel? Porque yo te diría es que como, sí. porque le voy a decir una cosa, en todas las entrevistas lo tenemos que preguntar y lo preguntamos y la gente lo reclama, entonces parecería que la gente no lo entiende. Yo te diría que sí, que progresivamente cada vez más gente lo entiende. Si tú ves las últimas encuestas... ¿Lo entiende o se resigna? No, yo creo que lo entiende. Cada uno entenderá, se resignará, cambiará su criterio, pero si ves las encuestas de los últimos, te diría del último año, la aprobación de la gestión del presidente mantiene unos números bastante altos para ser un gobierno que lleva más de 10 años. Él no votaría nunca por... Si no me falla la memoria, en la de C.S. Mori era de 35%, él no votaría nunca por, 30, 35%. Es decir, mucha gente que votó que no en el referéndum, ahora estaría dispuesta a volver a votar al presidente Evo, porque si se mantuviera ese bloque homogéneo del no del 51%, a la pregunta de por quién nunca votaría, debería ser 51% que no votaría por el presidente. Yo creo que está dentro, esa negativa está dentro de los estándares promedio de la última década, alrededor de un tercio siempre ha dicho que nunca le votaría. Yo creo que eso se ha ido ganando con el ejercicio de la gestión, con los resultados de gobierno y con la ausencia de alternativas al otro lado. Pero entonces, si se buscó una manera, una alternativa para que el presidente Evo Morales candidatee, ¿por qué no se busca una alternativa legal para la declaratoria de desastre? Porque las condiciones no están dadas, Jimena. O sea, te digo, la ley viene, como hemos dicho. ¿Nosotros qué tendríamos que hacer? Poner una ley, cambiar una ley que diga que a pesar de que tiene recursos económicos y técnicos, vamos a habilitar desastre. ¿Para qué? ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Vas a seguir movilizando todo tu presupuesto estatal como lo estás haciendo? ¿Vas a seguir moviendo todas las tropas, bomberos, coordinando con gobernación y municipio? Y básicamente vas a seguir teniendo la misma ayuda internacional. Yo quisiera que la gente que nos escucha nos diga qué se ganaría con desastre, para ver qué es lo que se está entendiendo. Claro. ¿Vos qué crees que se ganaría con desastre? Poniendo la palabra desastre. ¿Yo?
Yo como Jimena Antelo particularmente creo de que podría venir más capacidad internacional, ¿no? O sea, y no, ¿es verdad eso? Es muy poco probable. Y cuando hablamos de capacidad no es necesariamente dinero en efectivo, porque ya he visto que el dinero en efectivo es nada, ¿no? $1 millón o 2 millones lo que han dado. Pico, sí. Es nada, tomando en cuenta los 17 millones del G7, eso es nada, ¿no? Claro. Pero sí me parece que podrían llegar más expertos en temas de bomberos, que es lo que se necesita. ¿No pueden llegar los bomberos solo con la emergencia? Es que los bomberos pueden llegar incluso si no hay emergencia. O sea, tú tienes relaciones institucionales país a país y pueden venir más. Pero que la gente nos diga, ¿qué creen que se ganaría? Es que yo lo que creo, y es sensato como preocupación, yo creo que no nos hemos Aquí me dicen bien. esto, si se declara desastre llegaría más ayuda, dice la gente. Es que no es cierto, pero por eso está el ejemplo. El G7 trató este tema. El G7 son los países más poderosos del mundo. La mayoría de esos países cumple esta norma internacional de que destinarán más del 0,7% para la cooperación internacional. Son estados con abultados presupuestos. Estos estados hablaron 3 o 4 días de la quema de los incendios de la Amazonía como la tragedia mundial. Y cuando llegó la hora de poner el dinero para la ayuda, pusieron 18 millones de euros para todos los países afectados. Ese es tu trabajo, Manuel, por lo que veo. Todo el mundo me escribe que con el desastre va a llegar más ayuda. Pero es que no es correcto. Por eso te digo, ese es tu trabajo, convencer por eso, pero, o explicar eso, digamos, ¿no? Porque todos los mensajes dicen con desastre llegaría más ayuda. Claro, y además el tema, yo insisto un poco con esto, ¿no? Cuando tú le tocas la puerta a España, le tocas la puerta a México, tú tienes que mostrar los números de la situación. ¿Se les está tocando? Sí, a todos los que se pueda, pero tú tienes que mostrar la realidad de la situación. Y una de las cosas que se preguntan, porque no es que te dan el dinero solo porque se lo pides, ¿no? Tienen que haber informes técnicos que respalden la situación, y te insisto ahí, te preguntan cosas lógicas. ¿Cuántos fallecidos han habido? ¿Cuántas casas? ¿Cuánto tiempo ha durado? Estadísticamente, estos últimos 10 años, realmente estamos ante una situación extraordinaria. Yo creo que en Bolivia lo estamos viviendo con una intensidad importante, pero las cancillerías de otros estados te preguntan eso. Y en la medida que ellos vean y que tengan dinero, van a darte la ayuda. Eso es así. Claro. Pero es lo mismo con nosotros, ¿no? Nosotros cuando hay un huracán en El Salvador, el tema manifestamos nuestra solidaridad. Y luego cuando nos busca la Cancillería de Salvador, lógicamente hacemos... Mira lo que cree la gente. Claro, dice, pero es que si el Estado fuera capaz, ya hubiera pagado. Es que es lo que te digo. Hay una idea, yo creo que además, digamos, como una intuición normal en términos emocionales y de estar afectado por los incendios, de creer que con desastre ocurre, que se soluciona más rápido y que viene más ayuda. Y ahí están lamentablemente los otros contraejemplos. Estados mucho más fuertes que nosotros, con muchos más recursos, les toma mucho tiempo también en algunos casos. Te voy a mostrar esto que estaba viendo acá. ¿Y por qué lo muestro? Solamente porque quiero que todos tengamos más contexto. ¿Ya? Estoy mostrando el país de España. ¿Por qué los incendios en Portugal son tan letales? 43 personas han fallecido en los fuegos desde el domingo, en un país donde la extinción está descoordinada entre ministerios y queda en manos de bomberos voluntarios. Situación de Portugal. Portugal, que es parte de la Unión Europea, que con absoluta seguridad tienen protocolos. Quiero que muestres ya, para la gente que está viendo el Facebook, es el país de España. ¿No? Es el país de España. En Portugal la gente se muere y dice que los ministerios no coordinan y que todo queda en manos de los bomberos voluntarios. ¿Por qué lo digo ya? Porque, claro, en este momento yo recuerdo que subió un post Fernando Molina, escribió, no sé si te enteraste, él escribió un artículo para el país de España, Jimena, y en el artículo hablaba de los incendios. ¿El de ayer? No, ¿El artículo de ayer? Ya, porque ayer escribió otro. Y lo subió a su cuenta de Facebook y lo borró. Ah, sí. Y después un muchacho le pregunta, en otro post que él sube, disculpa que te pregunte, ¿por qué lo borraste del post que había subido? Dijo, porque en este momento, si vos no decís que Evo es el Nerón que quemó la Chiquitania, estás muerto, te van a crucificar todo, dijo, ¿no? Entonces, tu tarea como ministro de Comunicación no te la envidio. Sí, o sea, yo es que de verdad, ahí divido un poco. Critico los actores políticos que, conociendo la ley, conociendo la situación, conociendo la realidad de cómo se mueve la ayuda internacional, están haciendo un uso político
un poco deshonesto. Y entiendo más la queja, sobre todo de la gente de Santa Cruz, pues que no le gusta, lógicamente, que cada día de incendio molesta más. ¿Son distintas las sensibilidades en La Paz en este tema? Yo creo que sí, pero eso es una cuestión como normal, ¿no? La chiquitanía aquí en Santa Cruz es parte fundamental de la identidad del ser cruceño. Cuando a ti te queman algo tan querido o se quema algo tan querido, es normal que lo vivas con una emocionalidad distinta. Pero ¿el presidente dijo en algún momento que no era grave la situación? ¿Perdón? ¿El presidente dijo en algún momento que no era grave? No, que no era grave, no. El presidente lo que dijo en la primera visita que hizo el lunes, se me olvida la fecha, a Roboré, reunido con los alcaldes, que ese día tuvo reunión con el gobernador Costas y estuvo con el ministro Zabaleta, que además hay también la declaración entera del presidente de ese lunes es, por ahora no necesitamos ayuda internacional, los focos han bajado, pero puede que con los vientos vuelvan a empeorar. Esa es la declaración entera. Nunca minimizó el tema. No, y además nunca dijo, no va a hacer falta ayuda internacional. La declaración entera es por ahora, con la explicación, dice además, los alcaldes aquí me han dicho que la situación ha bajado en no sé qué porcentaje y los focos de calor este fin de semana eran tal y hoy lunes son de tal. Pero, dependiendo los vientos y las no sé qué, pueden subir. Eso es lo que dijo el primer lunes que vino a la chiquitanía, digamos, ya en el marco de esta crisis, ¿no? Hacemos una pausa, luego hablamos de encuestas, porque otro de los temas que está sonando mucho en el país tiene que ver con encuestas, cuándo se pueden publicar, cuándo no se pueden publicar. Y de paso, si podemos, hablamos también con alguien del Tribunal Supremo Electoral. Y me interesa mucho hablar con José Luis Gálvez, aunque creo que te dijeron que no se puede. ¿Qué te dijeron? En este momento está en una emergencia por uno de sus familiares, está en terapia intensiva, entonces no puede atender. Ok, porque queríamos preguntarle a José Luis eso sobre si le haces crecer la muestra, si baja el margen o si... Yo recuerdo muy bien lo que una vez dijo él, si está mal elegida con 1000 y la aumentas a 2000 o a 3000, solamente estás aumentando tu error. ¿No? Y como yo les decía, en el caso de Estados Unidos, el rating nacional de Estados Unidos se mide con 2000 casos. Vamos a la pausa. Luego la pausa.